Hola, soy Juan David Correa y esto es Jueves de Cambio. Hoy, jueves 7 de agosto, cuando se conmemora la independencia de esta república y que tiene a esta república en tensiones, quisiera leerles este texto que he llamado La canción del destripador. Hay quienes pretenden dar por válida la idea de que el país está dividido en dos mitades iguales. Esa ficción supone que 20 millones de colombianos, o un poco menos para sacar de esta ecuación a las infancias, creen que lo ocurrido en estos últimos 3 años es más de lo mismo, pero con formas y maneras distintas. Para la mayoría de quienes así piensan, solo un poco más vulgares y ordinarias, o un poco mucho más vulgares y ordinarias, poco técnicas, desorganizadas y corruptas, lo cual, por supuesto, no es del todo falso, porque hay problemas. Esta equivalencia, sin embargo, satisface el espíritu de aquellos que se han sentido en una especie de estrado para no asumir algo de responsabilidad en el momento histórico que vivimos. La culpa es de los extremos, dicen, y en los extremos sitúan a cualquiera que ose estar en desacuerdo con sus pactos, sus formas, sus maneras y sus costumbres, sus planteamientos de fondo y sus ideas. La economía como ciencia, por ejemplo, y no como política, el más mercado y menos Estado, el papel de los medios corporativos como legitimadores de esas ideas y de otras, maniqueas y personalistas, y no como fiscalizadores del poder y sus prácticas. Son aquellos que pretenden hacer una equivalencia entre el uribismo y el petrismo. Si esos son, dicen, los dos males que han aquejado, ellos se plantean como solución. Son ponderados, tranquilos, incapaces de producir violencia. Han conseguido títulos en universidades internacionales, se sienten cosmopolita, dicen conocer el país, pero poco aceptan sus propias lógicas excluyentes, sus pactos de clase, sus silenciosas maneras de cerrarles la puerta a nuevos liderazgos que no estén en su club de bienpensantes obedientes. Muchos de nosotros y de nosotras apoyamos al presidente Petro en su búsqueda y en sus luchas como simples ciudadanos que provenimos de caminos distintos. No compartimos los mismos horizontes ni búsquedas. Somos diversos, interculturales, complejos y heterodoxos. Hay comunistas, socialistas, socialdemócratas, liberales de antaño, conservadores, intelectuales, artistas, feministas, consejos comunitarios, juntas de acción comunal, sindicatos, indígenas y un largo etcétera de grupos sociales y de gente que cree que este país merece un destino mucho mejor que el que hemos vivido hasta ahora. Nos mueven más las ideas que las prebendas. No nos hemos expuesto para quedar bien con alguien o para pertenecer a un club que no existe. Entendemos que todas estas luchas tienen y han tenido paradojas y complicaciones. Abogamos por un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro a la vida en todas sus dimensiones. Pensamos que debe haber salud y educación universal para todos los colombianos. Entendemos que las palabras del presidente y de cientos y miles de ambientalistas del país y del mundo que han denunciado el capital fósil como un depredador capaz de exterminar la especie humana y las especies vivas del planeta no son una veleidad radical. Sabemos que sin soberanía alimentaria no se hace una nación. Creemos que debemos experimentar un cambio cultural profundo y tenemos un programa. Y sabemos que no es fácil abrir un espacio para la política y la paz en una parte de liderazgos que siguen cantando la balada del destripador. Quienes se niegan a constatar que, más que la defensa de uno u otro hombre o nombre, se ha puesto en juego un proyecto de sociedad en el cual muchos nos sentimos incluidos de una manera nueva y distinta, con contradicciones, pero también con algunas libertades más bien escasas para millones en los últimos 40 años, le están pavimentando el camino a quienes se han impuesto a la fuerza y han gobernado ejerciéndola.
Quienes se niegan a conversar y conceder algo porque detestan al presidente, desechan la posibilidad de abrir un diálogo con las miles y los miles de millones de personas que sentimos que representamos también este país, que quizás experimenta una sensación parecida a la de quienes abrazaron los ideales que triunfaron en Boyacá hace 2 siglos, un día como hoy, tras 9 años de emancipaciones, reyertas, derrotas, pacificaciones y sobrecogimientos. La falsa equivalencia insiste en una lectura académica desde un sentido, por supuesto, y centroandina de nuestra historia, pasando por alto la desigualdad brutal que ha vivido el país en los últimos 2 siglos. Una desigualdad que comenzó desde la misma creación de esta república, que para algunos fracasó como idea, pues traicionó desde el comienzo a algunos predicamentos que apelaban a los valores de la Revolución Francesa. Igualdad no hubo para los millones de afrodescendientes que, a pesar de haber soñado con la libertad, solo vieron concretarse la abolición de la esclavitud de 1852. Libertad no hubo y no hay para los indígenas que siguen siendo parte de un relato, según el cual hacen parte de un mundo salvaje, primitivo, con privilegios además que no deberían tener. Fraternidad tampoco, si sabemos que solo hasta los años 50 del siglo pasado las mujeres no tenían el derecho a votar. El triunfo ocurrido un día como hoy hace 206 años trajo un siglo corto de guerras civiles, de constituciones variopintas y la conformación de 2 grupos representativos de ideas que se comenzarían a llamar liberales o conservadoras, laicas o clericales y que cerrarían ese mismo siglo, el XIX, con una guerra que llamamos la de los 1000 días. Ese siglo, por supuesto, concluía con una regeneración y una constitución que se mantuvo durante 1 siglo y 5 años hasta 1991, cuando buena parte de la sociedad decidió hacer un nuevo arreglo que correspondiera a la formación social que habitaba este territorio. A pesar de ello, a pesar de alcanzar numerosos y valiosos derechos, sin embargo, ese falso equilibrio siguió triunfando y con él la mentalidad del vasallaje, del colonialismo y del esclavismo, tan cara a las élites que sometieron al país a fuerza de miedo y de proclamar ideas falsas. Sí, falsas. Lo cierto es que esa ficción de las 2 mitades ya no aguanta ningún análisis verdaderamente serio. El país no está dividido en 2 mitades. Al contrario, hay una gran parte de su población que ha entendido que debe resistirse a seguir siendo parte de aquellos destripables. De esos a quienes hay que eliminar, pues son prescindibles, si no son obsecuentes con los designios de un modelo de patriarcas y de pactos en la sombra, que han hecho prevalecer un sistema de corrupción y un modelo de desarrollo brutal. Hay una sociedad que quiere oponerse a la canción del destripador, a la cantinela del odio, al sermón del miedo, a la proclama de la amenaza. Un país que sabe que no es lo mismo ni es igual lo ocurrido hace 20, 40, 80, 100 o 200 años, a lo que ha comenzado a ocurrir así sea insuficiente, titubeante y en algunos casos apenas perceptible. No es una mitad la que ha crecido sin agua, sin servicios públicos, con hambre, sin educación gratuita. No es la minoría la que ha sufrido el asesinato de sus hijos por parte de las fuerzas del Estado. La mayoría no canta ante el dolor de los demás, se conmueve. La mayoría no engaña ni crea ejércitos paraestatales para despojar a los campesinos de su tierra. Se cuida y resiste. La mayoría no canta para que desaparezcan aquellos que no son iguales, que tienen otras culturas y saberes. Celebra, en cambio, sus fiestas y sus santos. En estos 3 años ha habido corrupción, se han hecho purgas innecesarias y exacerbado ideas maniqueas, pero no ha sido siquiera parecido a aquellos días en que los destripadores iban de municipio en municipio, aupados por la voz de jerarcas generales y presidentes, cortando cabezas y repitiendo el himno del matador. Esos días se han terminado. No hay 2 mitades, no hay equivalencia posible. Es el momento de que aquellos que se sienten lejos de este momento de cambios regresen y lo piensen. Hoy, un 7 de agosto. Nos vemos en la próxima.